Que va a darnos la palabra de Dios. Voy a quitar ese, ¿no? Para que esté el otro video. Ok, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí, amén. Qué rico. No tendría nada enfrente. Estoy estrenando este nuevo sistema, entonces por eso sonrío. Bueno, hermanos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, amén. Gracias. ¿Y tú? Bien, temblando. Temblando porque como estaba preparando esto, le decía a mi hermano Carlos que me paraba en la noche y a pedir perdón. Es el tema de la santificación, hermanos. Y empiezas y lees y más y te das cuenta qué tanta cochinada permites a diario en tu vida. Y así yo estuve, me tardé muchísimo porque leía y yo así quería, y de repente otra vez, ay, y me paraba por ahí, Señor. Y bueno, hoy me toca predicar un poco de la santificación. Es el tema de la orden de la salvación. Me toma ahora el tema de la santificación. Entonces, vamos a orar y darle inicio a este tiempo. Que el Señor lo bendiga y que deseamos que hable en nuestros corazones. Padre Celestial, en esta ya casi tarde, Señor, te venimos a dar gracias por los servicios que hemos tenido anteriormente. La edificación, la cena del Señor, la escuela dominical, el tiempo de refrigerio, Señor. Gracias por tenernos aquí, nos tienes muy consentidos. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos das. Ahora venimos ante tu presencia a aprender como cuerpo entero, como iglesia, lo que es la santificación. No es una doctrina de tu palabra y tenemos que aprender y enseñar para que nos ayudes y nos instruyas a vivir una vida que te agrade. Señor, gracias por ese tiempo. Eres el invitado de honor. Que tu Espíritu Santo pregone en los corazones de la gente, que hable a sus vidas y que los empuje más y más hacia tu santidad. Te lo pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si me pueden acompañar a Éxodo 19, del 5, vamos a ver 5, 6 y al 10. ¿Qué significa santificación? ¿Qué es la santificación, hermanos? Ese es el tema que vamos a ver hoy. La santificación se refiere a la separación para el uso o propósito especial al servicio de Dios. Eso es lo que significa la santificación, la santidad. Hacer santo o sagrado algo para el servicio. Etimológicamente, del verbo latino que viene de sanctus, que se refiere a santo, y de facere, que significa hacer, santificación, hacer santo, pero también significa apartar para algo sagrado, especial para Dios. Entonces, en Éxodo vemos, hermanos, no me puedo atrever a decir si es la primera vez, pero en Éxodo 19 podemos ver un cambio. Algo sucede cuando Dios llama a Moisés en el monte Sinaí. Algo sucede. Vemos que a nuestros anteriores padres, Abraham, Isaac, Jacob, y todas estas personas, no hay un registro fidedigno, pero sí lo es. Hay una perfección que Dios demanda. Pero aquí a Moisés les pide que sean santos. Y vamos a ver, dice así el versículo 19. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi tesoro, mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El versículo 10 les dice qué hacer. Antes de que vayan a encontrar a Jehová en el monte Sinaí, y le dice a Moisés que le diga al pueblo: santifícalos hoy y mañana laven sus vestidos. Está esta palabra de santificación que se empieza a usar. Dios cambia su manera de tratar con la gente. Trató de una manera con Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora otra dispensación, otro, como se dice en inglés, management. Emplea algo diferente.
Es el problema, y es el tema de esta santificación. Para estar yo en tu presencia necesitas ser santo. Y Dios instituye este sistema para que Dios pueda estar en su presencia. Recuerden, venían saliendo de 400 años de silencio. No había Dios que hablara con ellos. No había un hombre que Dios usara para ir a hablarle al pueblo de Israel. 400 años en Egipto en silencio. Entonces Dios los vuelve a sacar y ahora dice, yo quiero estar con ustedes, pero tienen que ser santos. Amén. Porque yo soy santo. Amén. Y si yo vengo ante tu presencia tal y como estás, te aseguro que mueres. Entonces Dios establece la santificación, la limpieza, la purificación. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Aquí la administración, como dije, cambia. Como trataba Abraham, Isaac y Jacob, ahora Moisés es muy diferente. Demanda santidad, obediencia, ley, para seguir en sus caminos. Y Dios quiere en su pueblo que sea un reino de sacerdotes y gente santa. Y seréis mi tesoro especial. Dios, qué hermoso, ¿no? Escuchar las palabras de Dios mismo, usted decir, tú eres mi tesoro especial. ¿Para qué? Para que las naciones vean por medio de ti que yo soy Dios santo. De una manera de vivir vas a representar esa santidad. Y bueno, y los escoge. Tiene ahora para escoger. Ya agarra a su pueblo santo. Pedro, nuestro hermano Pedro, en su primera carta, primera de Pedro 2:9, hace una carta dirigida a la iglesia perseguida en Asia, ahí por el año 62-64 después de Cristo. Y les escribe a estos hermanos en persecución estas mismas palabras. Y dice así, primero de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La misma foto. De las tinieblas, si fuera Egipto, a la liberación, a la luz admirable, a la relación con Cristo. ¿Cuál era la petición de Moisés con el faraón constantemente? Déjanos ir para ir a adorar a nuestro Dios. Esa liberación. Entonces, Pedro usa este mismo pasaje para decir que somos un pueblo adquirido por Dios, que somos linaje escogido, que tenemos un real sacerdocio, somos una nación santa. La santificación de personas, ¿qué incluye? ¿Qué incluye ser santo? ¿Qué incluye estar en la santificación de personas? Incluye la separación de toda maldad moral, y la santidad de Dios también implica su relación trascendente con el hombre. ¿Sí me entienden? Dios demanda una santificación para que pueda estar contigo. Y Él teniendo una relación que está muy fuera de tus límites, eso es la trascendencia de Dios, Él necesita santidad para poder tener eso contigo. En Isaías 6 es un ejemplo perfecto de un hombre que recibe una visión después de 54 años de un rey muy bueno llamado Usías. Imagínate, 54 años. Este rey vivió y reinó en Israel y fue un rey muy bueno. Y después de su muerte, Isaías, el profeta, recibe este sueño. Está soñando. Dice así: en el año que murió, versículo 1 del capítulo 6, el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime. Pon atención a la descripción. Alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, entre ellos se decía, el uno al otro se daban voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Ves la introducción de Dios? En el Nuevo Testamento no se dice Jehová de los ejércitos, se dice Dios Todopoderoso. Y es esta la introducción de estos seres especiales con 6 alas volando en el trono.
alrededor de él y con 12 tenían que tapar su rostro. Con 2 de ellos no podían, siendo ángeles. ¿Han pecado los ángeles? No. Y tenían que cubrir su rostro y con nosotros volaban y las otras cubrían sus pies. Y pregonaban y decían, Santo, Santo, Santo. En el versículo 4 dice así, ay de mí, la reacción de Isaías. La reacción de Isaías de ver el trono de Dios, a ver a Jehová de los ejércitos en su gloria, que sus faldas cubrían todo, dice ahí. Dice, ay de mí, una expresión muy judía. Ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios. Es la reacción de la santidad, hermanos. Tú cuando estás ante la presencia de Dios en la santidad, lo primero que resalta a ti es tu pecado. Amén. Blanco y negro. Amén. Y dice que siendo hombre inmundos de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Reconoce Isaías inmediatamente su pecado y lo confiesa inmediatamente. Amén. ¿Alguien le dijo a Isaías que hiciera eso? No. Él viendo la grandeza de la santidad de Dios, dijo, soy muerto. Inmediatamente queda a confesar tu maldad. Inmediatamente. Y él sabía que él era un hombre inicuo de labios. Y aquí vemos en estos tiempos la misericordia y la gracia de Dios. Y voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. No dice que lo agarró con su mano. Lo agarró con unas tenazas. Fuego purificador. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Dios siempre va a proveer una manera para que tú puedas estar en la presencia de Dios. Siempre va a proveer algo para que tú estés en la presencia de Dios. Él desea esa comunión. Isaías confesó su maldad a ver la santidad del Dios Todopoderoso y se dio por muerto. Pero está ahí la intervención divina de parte de Dios para poder soportar su santidad por medio de la santificación o limpieza del pecado. ¿Entienden eso? Siempre el Señor va a proveer divinamente algo para que nosotros queramos estar en su presencia. En el mensaje de hoy, hermanos, vamos a hablar de unas características de la santificación posicional. Lo mencionamos en la escuela dominical, nuestro maestro nos lo trajo presente. Es claro que Dios nos está hablando de esto. Y vamos a hablar de la santificación progresiva y de la santificación ya completada. Y son 3 tipos, no son 3 santificaciones, es la posicional, la progresiva y la que ya al final, cuando estemos con el Señor, que el próximo predicador va a hablar de esa glorificación. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de lo que es esta santificación y cómo uno como creyente puede andar en esta santificación. ¿Amén? Amén. Pero antes veremos los 3 pasos. Ahora vayamos a Romanos 6. ¿Y cómo aplica la santificación a nosotros en la vida diaria? ¿Qué es lo que toma de nuestra parte? Ojo, no para ganarte la salvación, hermanos. No estamos hablando de aquí de que te gana la salvación. Ya la salvación ya se dio. Ya está, ya fue regenerado, ya naciste de nuevo. Ahora es esta santificación, el proceso de pecar menos. Y dice en Romanos 6:19, hablo como humano, está hablando la iglesia de Roma, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos o miembros para servir a la inmundicia, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros o cuerpos para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido liberados, el versículo 22 dice esto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Dios, tenéis
tienes una posición. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Presenta a tus miembros como esclavos a la justicia para santificación. ¿Qué son tus miembros? Tus manos, tus ojos, tu cabeza, tu mente, perdón, tus oídos, tu boca, tu pensamiento, tu corazón, hasta tus pies, que no anden en caminos donde no debes de andar. Preséntalos de esa manera. Tu santificación es el resultado, dice el versículo 22. Ahora tienes por vuestro fruto la santificación. Tu santificación en tu caminar diario, hermano, hermana, que nosotros podemos ver, créemelo, podemos ver si andas andando en santidad. Es el resultado o la evidencia de que eres un nuevo cristiano, eres nacido de nuevo, de que has sido regenerado. Lo que platicó nuestro hermano Carlos Hurtado la semana pasada. ¿Me dejé de oír? No. Ese es el resultado. Tienes como fruto la santificación. Si tú en tu vida no estás progresando en la santidad de Dios y sigues en los mismos hábitos, en las mismas costumbres, en la misma manera de pensar, en la misma manera de hablar, juntándote con la misma gente y gozándote de las mismas cosas que cuando antes supuestamente hacías, tienes que checarte si estás en la gracia. Tienes que regresar al punto del llamamiento, del arrepentimiento y de la aceptación de esa gracia por medio de Cristo Jesús, del nuevo nacimiento. Pero si no hay un proceso de santificación en tu vida, es porque no hay una gente que te diga estás haciéndolo mal. No hay nadie. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en tu vida? Amén. Entonces, tu santificación es el resultado, es el fruto, es la evidencia de que eres un hijo de Dios. Amén. En 1 de Tesalonicenses 4:3 habla de una voluntad que tuvo Jesucristo para con Dios. Y dice así: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. En otros textos dice fornicación. Pero la voluntad de Dios es que te santifiques. Es decir, que te abstengas de todo tipo de cosa inmoral. Sexual, visual, hablado. Pero en este contexto está hablando de la inmoralidad sexual. Porque Dios no nos llamó ¿a qué? El versículo 7 dice así: a inmundicia, sino a santificación. Ahí está el llamado. Ya hablamos del llamado en otras predicaciones previas a esta. Y Dios te ha llamado no para que continúes en tu inmundicia. Veíamos en el Romanos, en el capítulo 6, acerca de eso. Que si peco, la gracia sobreabunda, porque sigo pecando, de ninguna manera. Y hay una advertencia en el versículo 8. Dios es tan bueno y nos advierte, y nos advierte de antemano. Nos dice de antemano: hijo, no andes por aquí porque puede pasarte esto. Y el versículo 8 dice así: así que el que desecha esto, el que desecha en andar en santidad, el que desecha esto, no desecha al hombre. Si alguien te dice, un hermano te reprende: hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué dices esto? Este comportamiento no es aceptable, etcétera, etcétera. En amor, no desechas al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es como rechazar el regalo que Dios nos ha dado de la santidad por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo puede alguien en quien mora el Espíritu Santo poder gozarse en pecados sexuales? ¿Cómo puedes ver pornografía si eres hijo de Dios? ¿Cómo puedes ver películas demasiado sensuales, con desnudez, y tú gozándote viendo eso? Con blasfemias. ¿Cómo puedes gozarte viendo eso? ¿Cierto? Yo creí que era normal cuando recién me hice cristiano, todavía seguía viendo de esas. Hasta que escuché 2 o 3 comentarios de hombres más santos que yo, más avanzados en la fe que yo, en el caminar, en el madurez espiritual. Dice: yo no veo películas que son R. Dice: no tiene nada de malo. ¿Sí? Nada, cierro los ojos y no lo veo. Dice: no. ¿Por qué te expones a eso? Si el Espíritu de Dios está ahí.
En 2 de Corintios 13, 18, dice esto: por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí voy a hacer un poquito de hincapié en este capítulo. Vamos a leer unos versículos de ese mismo capítulo, del 13 al 16, para que vean cuál es la situación y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, en el versículo 13 empezando. Segundo de Corintios 3:13. 3:13 hasta el 18, pero vamos a leer consecutivamente. Esta es la cosa. Hay el ministerio del nuevo pacto y está hablando Pablo acerca de esto a la iglesia de Corintios, pero empieza a hablarles acerca de la santidad y de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y dice el 13 de esta manera: y no como Moisés. Está hablando de la gloria, que tenemos acceso a la gloria ahorita, y dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Moisés tenía que cubrirse el rostro después de que estuvo en la presencia de Dios. Tenía que cubrirse el rostro porque dice su rostro era blanco, estaba tan brilloso por estar en la presencia de Dios. Entonces Moisés, después de hablar con ellos, tenía que cubrirse, se tenía que poner un velo. Mencionaban en la cena del Señor también acerca de ese velo. Tenía que ponerse ese velo para que no vieran que desvanecía la cosa. Y no, pero el entendimiento de ellos se embotó. Versículo 14, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces dice este versículo 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya no hay velo, hermanos. Ya no hay un velo. Ya Cristo nos dio acceso. Ya no tenemos un velo frente a nosotros. A cara descubierta. Y da el ejemplo, da este ejemplo como en un espejo, la gloria del Señor. Tú cuando te ves al espejo, el espejo refleja fielmente tu figura, tu rostro. O dices: sabes que yo no me veo así, me voy a otro espejo y me veo diferente. El espejo es fiel al reflejar tu figura, al reflejar tu rostro, tu pelo, tus ojos, etc. Y dice así: vamos a ver a cara descubierta, como en un espejo de gloria del Señor. Somos transformados. Y aquí la palabra transformación es el proceso de la santificación. De ser un grosero pelado a ya no serlo. De ser un hombre que te gustaba tomar alcohol y emborracharte nada más el fin de semana, unas 3 copitas. Ya dices: ya no lo voy a hacer. Estás siendo transformado. Hay una transformación en ti. Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No hay más velo, fue quitado. Ahora por medio de Cristo podemos ver cara a cara descubierta la gloria del Señor. Cristo nuestro Señor restauró lo que se había destruido, lo que se había perdido por el pecado. ¿Qué restauró el Señor? Hablábamos de esa restauración, ¿no? El ministerio de la restauración restauró una relación otra vez que se había perdido. Pero en este capítulo va y demuestra, para mí fue algo más íntimo y más especial, que indagué un poco en eso. Dice: en la imagen misma, en su misma imagen, Cristo nuestro Señor restauró lo que se había destruido y perdido por el pecado, la imagen de Dios en la tierra.
¿Te acuerdas lo que le dijo a Israel? Ustedes van a ser mi nación santa, tesoro precioso para mí, sacerdocio real. Y el pecado, ¿qué pasó? Destruye, desde Adán y Eva. El hombre pecador, escúcheme bien, no es la imagen de Dios en su totalidad. Sí hay. No, podemos discutir ese tema otro día, pero sí, no es en su totalidad. El hombre que se santifica a sí mismo por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, va creciendo de gloria en gloria, como dice este versículo. Y ese hombre sí es la imagen de Dios. En el Antiguo Testamento solo Moisés podía ver la gloria de Dios. Bajo el nuevo pacto, todos tenemos el privilegio de ver la gloria de Dios. Moisés tuvo que velar su rostro después de terminar de hablar con el pueblo, como mencioné. Pero ahora nosotros tenemos la cara descubierta, hermanos. William McDonald, amigo de Carlos Hurtado, yo no lo conozco, dice esto: podemos mantener nuestra cara descubierta confesando y abandonando nuestro pecado, siendo totalmente francos con Dios y con nosotros mismos. Y de un ejemplo de un antiguo misionero en la India que les dijo esto: debemos de dejar caer los velos del pecado, del fingimiento, de toda hipocresía, de falsas apariencias, de todo intento de contemporización, que eso significa que estar acomodados a la cultura, de estar acomodados al tipo de pensamiento de otras gentes, de estar acomodados generalmente como va todas las masas. Dice, debemos de dejar eso. Eso es contemporización. De dejar de toda medida a media. Nada lleno, todo lo hacemos a media. No hay un compromiso en serio. No sirvo en verdad a Dios, no leo bien mi Biblia, trabajo a medias, todo a medias. Y dice al último, y de todo sí, decir sí, pero no. Debemos de dejar todo eso. El misionero se los dijo a una iglesia en la India. Cuando nos ocupamos en contemplar la gloria de Dios, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, y de su Hijo Jesucristo resucitado, ascendido y exaltado, vamos siendo transformados a su imagen. Aquí tenemos el secreto de la santidad, hermanos, de la vida cristiana, en ocuparnos en Cristo, con Cristo. No preocuparnos ni ocuparnos en el yo, porque eso solo trae derrota. Si nos ocupamos con la gloria del Señor, así es como vamos a asemejarnos más a Él. Amén. Amén. Ahora brinquemos a los tipos de santificación. El primero es la santificación actual, la posicional, la que ya tienes, sin esfuerzo, sin mérito. En 1 Corintios 6, 11 dice esto: y esto oirás algunos de vosotros. Esto ya concluyó, dijo unas cositas anteriores en el versículo 10, que hay fornicarios, blasfemos y un montón de cosas muy, muy feas. Y dice Pablo: y esto oirás algunos de ustedes, algunos de nosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Oyes la gramática? Fuisteis, tiempo pasado, ya dado, ya posicionalmente lo estás. Y en el Espíritu de nuestro Dios ya fue dado. Fuiste lavado, santificado, justificado en el nombre del Señor Jesucristo. En Hebreos 10:10 nos dice esto: por esta voluntad hemos sido santificados. ¿Te acuerdas que les mencioné algo de la voluntad hace rato? Esta es la voluntad de Dios. Por esta voluntad de obedecer nuestro Señor Jesucristo a su Padre, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Padre, por dar a tu Hijo. Porque esa fue la voluntad de Dios, que para ser santificados tenía que haber un sacrificio. Y Dios proveyó ese sacrificio. No le dijo a Abraham, a Isaac, ofréceme a tu hijo. Y Abraham obedeció.
y Dios probó el corazón de Abraham y vio que Abraham había puesto su fe en el que da las promesas y no puso su fe en la promesa que tenía. Y le dice, he visto que eres temeroso, que realmente me temes. Y ofreció, había un carnero allá amarradito por allá preparado. Ya estaba preparado. Y dice Abraham, Jehová Jireh, Dios proveedor. Ciertamente Dios nos proveyó un Salvador. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, ofrenda del cuerpo de nuestro Señor. Ahora, nada más tomé dos versículos para no alargarme tanto en cada santificación. La segunda santificación es la progresiva, ahí es donde nos toca. La que hablé un poquito ahorita, hace ratito. En Juan 17, que al cabo tuvimos un campamento acerca de ese versículo, dice así, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se recuerdan qué es santificado? ¿Qué significa la palabra? Ser apartado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hermanos, el contexto adecuado es el Señor Jesucristo está orando con su Padre. El Señor Jesús está orando por ti y por mí, por los que estaban en ese momento con ellos. Y la oración de nuestro Señor Jesús y su petición ante su Padre es de que seamos apartados para su verdad. Ellos están apartados para el uso y gozo especial de Dios. Señor, apártalos para tu verdad. Tu palabra es verdad. Al leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, obedecerla, los creyentes son separados como vasos apropiados para el uso del Maestro. Esto es lo que el Señor pidió aquí. Santifícalos en tu verdad. Quería un pueblo apartado para Dios, separado del mundo y útil para sus servicios, para su gloria. ¿Ha cambiado desde Éxodo eso? No. Han pasado miles de años. El Señor sigue deseando tu santidad, porque Él desea esa relación trascendente contigo. El versículo 19 me causó honestamente un poquito de más estudio, más meditación, y regresé y volteé. Hasta podría decir que pataría un poquito con el Señor, porque no entendía. Dice el versículo 19, comúnmente el versículo 17 opaca lo que dice del versículo 19. Y por ellos, dice el Señor Jesús, yo me santifico. Espérame tantito. Jesús se tuvo que santificar. Él era pecador. Para nada, hermanos. Amén. Para nada. ¿Qué significa esa palabra ahí? Y por ellos yo me santifico a mí mismo para propósito, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo a sí mismo se santificó. La palabra que usada en el griego es agiazo, que es apartarse para la obra de Dios. Yo me santifiqué a mí mismo. Yo fui apartado para la obra de Dios. Yo soy el ejemplo de ellos. Yo soy el ejemplo de ustedes. Así para que también ellos, y aquí estás tú incluido, tú vienes siendo eso, ellos. Ese ellos hizo eco. Ellos. Ahora yo vine a ser parte de ellos. Ahora tú eres parte de ellos. Y los que vienen después de nosotros. Ellos sean apartados. ¿Qué significa esto? La palabra en griego es, nosotros somos la palabra apartados, pero en realidad es consagrados, dedicados, purificados, apartados para. Es eso lo que significa. Eso es lo que el Señor dijo. Para que nosotros estemos consagrados, dedicados, purificados, apartados, santificados en la verdad. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y nos dedicamos fielmente a escucharle, a leerle, a estudiarle, a entenderle, a meditarle, tiene el efecto
Tiene un efecto la palabra de Dios. Santifica al creyente. Causa en ti algo de decir, no puedo continuar con eso. No en tu propia fuerza, porque la fuerza, el Espíritu Santo es el que te da esa fuerza. Hablábamos en la escuela dominical de eso. Así nosotros estamos consagrados, dedicados y apartados y purificados para ser útiles al servicio de Dios. ¿Te imaginas? En los tiempos antiguos nada más era la tribu de Aarón, los levitas, que podían servir de esta manera. Nadie más. Como mencionaban, rituales y un montón de cosas. Ponte sangre en el oído, en el dedo aquí, en el dedo de allá abajo. Te echamos así sangrecita, y luego unos cuernitos de afuera, y luego los de adentro, y luego en el atrio, en las cortinas. Y solamente ellos podían hacerlo. Y tendrías que vivir por mucho tiempo con este pecado, este pesar de que no estás bien ante Dios. Hasta que tenías que venir al templo, en esos tiempos en el tabernáculo, y sacrificar tu culpa. Mencionaba mi hermano Pepe, tu culpa, un corderito. Si eras pobre, un palomito, granos, etc. Pero ahora estamos nosotros consagrados, somos pueblo santo, real sacerdocio, hermanos. Nación santa. Te voy a hacer una pregunta, ¿te lo crees? Amén. ¿Crees que eres ese hombre o esa mujer? ¿Te lo crees? Si tú dices amén, amén, sí lo soy, sí lo creo, entonces vive como tal. Amén. No te rebajes, no te menosprecies. Yo lo hablo por mí mismo. Yo le decía a mi hermano Carlos, yo leía y me temblaban las manos, y me paraba a orar y pedir perdón de muchas cosas que no me había dado cuenta. La palabra de Dios te purifica. Amén. Te va enseñando. El salmista David decía, muéstrame, Señor, en qué estoy mal, en qué pecado, para que me arrepienta y te pida perdón. Amén. ¿Qué es el Salmo 50? Pedro, nuestro hermano, nos exhorta en una manera muy especial. En 1 de Pedro del 1, del 14 al 17, nos hace una exhortación a cómo andar como cristianos, como hijos de Dios, en un caminar en esta vida, en esta peregrinación, le llama Pedro. Estamos en una peregrinación y nos exhorta cómo hacerlo. Y te exhorta que lo puedas leer bien, 1 de Pedro. Dice el versículo 14, andéis como hijos obedientes. Aquí yo tengo 5 hijos, pronto voy a tener 6. Y tengo hijos obedientes y tengo hijos desobedientes. Mis hijos obedientes gozan de una paz y una relación y de premios y de regalos con su padre. Y los desobedientes desafortunadamente no gozan de eso. Mi relación está con ellos, no se quebranta. Pero cuando tenemos un movie night, una nochecita, hay unos que se quedan en sus cuartitos así. Tenemos un ice cream o pizza, que es para nosotros costumbre los viernes hacer algo así como familia. Y hay varios de ellos que se han privado de eso por su desobediencia. Y ven eso y se asoman por la puerta y nos ven riéndonos, comiendo bien rico con pizza y su rostro cae. Y sufren las consecuencias de su desobediencia. Así vemos a algunos de nosotros, hermano, caminando ahorita por ahí en el mundo, en nuestra peregrinación, por lo cual podemos levantarnos en la hora del Señor a dar gracias. Nos es imposible porque estamos así. Porque vemos en pecado. Y no creemos que tú puedes venir a Dios y pedirle perdón inmediatamente. Y Él te perdona en un instante. Así como cuando mis hijos me piden a mí perdón, papi, y veo ese arrepentimiento en sus ojos, it's done, no problema, véngase, siéntate. Uno de ellos me dijo, papi, nada más, ni salían palabras de su boca, con ver su rostro. Le dije, ok, hijo, agarra pizza y vente a sentar a ver la película con nosotros. Vieras el gozo. Ese mismo gozo el Señor desea con nosotros. No quieres que no desea que andes apartado. Amén. Entonces dice Pedro, andéis como hijos obedientes y no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. No te conformes.
¿Cómo era la palabra que usé hace rato? Ya se me perdió. Pero no te conformes a otros, su estilo de vida. No te conformes a la actitud de otro. Yo lo hago por mí mismo. A veces yo cuando no estoy bien con el Señor, veo a mis hijos que se le pega mi actitud. Lo puedo ver. Digo algo de una manera que no debo de decirla, con una actitud equivocada. Y se repiten mis hijos. Y le dicen a mami, mami los regaña. Y dicen, papi dice. No nos confundamos. Si hay gente más santa que tú, aprende de ellos. Sé humilde. Si hay gente más sabia que tú, aprende de ellos. Si hay gente que ha tropezado más que tú y ahora sabe cómo hacerlo, escúchale. Y dice así: no te conformes a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. Antes eras un ignorante, ahora no ignoras, a menos que no leas tu palabra. A menos que estés aquí y no escuches absolutamente nada. Sigues siendo un ignorante. Versículo 15. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Hay un espacio para no hacerlo? ¿Hay un espacio, hermanos, para salirnos con la nuestra? Lo hacemos. Soy el primero en admitirlo. Soy el primero. A veces me doy permisos de no obedecer a Dios. Eso no está bien. En toda vuestra manera de vivir, sed santos. 16. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Viendo la santidad de Dios, hermano, diríamos: estoy muerto con esa vida. Amén. Estoy muerto. Amén. Gracias al Señor Jesucristo que ahora estamos cubiertos. Y cuando fallamos, podemos venir a nuestro Padre Celestial y decir: otra vez. Otra vez. Aquí estoy con lo mismo otra vez. Amén. 17. Y si invocas, ¿qué es invocar? Llamar, clamar, demanda su presencia. Si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno, juzga según la obra de cada uno. Ahora va a haber un juicio, hermanos, pero como hijos de lo que haces, dentro de la santidad de Dios. Ahí yo digo que va a haber un lagrimal. ¿Cuántas oportunidades no hemos tenido para complacer a Dios en lo privado? No aquí parado, hermano. No te confundas. No porque me veas aquí vestidito y platicando bonito, y a lo mejor te están llegando mis palabras a tu corazón. No digas que no te confundas. En tu casa, en lo privado, donde nadie te ve, lo que sucede en tu mente y en tu corazón. Las oportunidades que tienes de glorificar a Dios. Es decir, no continúo con esa actitud, no continúo con ese pensamiento. Y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos. Este término es como un auto. Maneja con cuidado. Si no manejas con cuidado, ¿qué va a pasar? No llegas a tu casa este día. Conducíos en temor. En temor. Yo cuando era ilegal, hermano, tenía que manejar así, mira, obediente a cualquier regla automovilística, porque no tenía licencia de manejar. ¿Okay? No tenía licencia de manejar. Y conducía con temor. Veía un policía y hasta la fecha le digo a mi esposa: veo un policía, ya me va a parar. Se me quedó. Porque a veces sí me pararon y me quitaron el carro. No tiene la autoridad la policía de mandarme a la inmigración en esos tiempos, pero sí de quitarme el carro por no tener licencia. Entonces tenía yo que andar con ese temor, conduciendo con ese temor, no infringir ninguna ley. Pero cuando me tocaba de repente un retén, ya me amonaba, aunque no infringía la ley.
Simplemente el manejar sin licencia ya la estaba infringiendo. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermano, tu vida no es eterna aquí. Eres un peregrino. Es peregrino. Vas a dejar un rastro. Y el rastro que van a seguir inmediato para ti van a ser tus hijos. Y tú vas a dejar un rastro en las mentes y en los corazones de los demás. Y un día te van a recordar, a decir, tal por cual era así. Condúcete con ese temor. Háblale con ese temor a tu esposa, a tus hijos. No seas un cualquiera y les faltes al respeto. Y porque es tu esposa, con mayor razón, porque es tu esposa dada por Dios, tienes que tratarla mucho mejor. En 1 de Juan 3:3 dice esto: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? La vida eterna, ¿no? Sí. La esperanza en Él, en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí está el proceso. Amén. Purifícate, hermano. Límpiate. Confiesa tu pecado. En 1 Juan 1:9 dice que si vienes y confesas tu pecado, ¿qué? Él es justo para perdonar. Tercera santificación. Ya se nos está acabando el tiempo, me voy a apurar. En Romanos 8:29, esta es la santificación ya completa, ya estando en el cielo nosotros, hermanos. Porque a los que determinó, también los predestinó para que fueran hechos conforme, aquí está, la imagen. ¿Te acuerdas que hablamos de la imagen? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un día, en la gloria de Dios, seremos completamente hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Y vamos a ser como nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén. Primogénito entre muchos hermanos. Al Señor Jesús no le va a dar vergüenza, hermanos, llamarte su hermano mayor, porque vas a ser igual a Él. Él siendo santo, porque vamos a ser iguales a Él en su perfección. Pero esto va a ser ya cuando sea la santidad completa y estemos en la presencia de Dios, y nuestro hermano va a traer lo que es la glorificación y lo que contrae eso. En 1 de Juan 3:2-3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, en su segunda venida nos lleve, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Por tanto, hermanos, conclusión. En 2 Corintios 7:1, Pablo nos dice estas palabras: por tanto, amados, teniendo todas estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad progresiva, hermanos, aquí en la tierra. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos trabajo. No nos conformemos. Si yo estrago, no seamos como los cangrejitos. Si sabes que cuando los agarran del mar ni siquiera les ponen tapadera, porque ven que uno empieza a salir de la cubeta o del contenedor donde está y agarra otro y venga, echa para acá. No seamos cangrejos. Si otro va adelante, ¿cómo le haces? Ayúdame. ¿Cómo va? Vente. Perfeccionando la santidad de Dios. Amen. Limpiémonos de toda inmundicia. En Hebreos 10 nos dice una cosa así, del 19 al 25, con eso termino y voy a dar un pensamiento al último. Hebreos 10, del 19 al 25, pero voy a saltarme los versículos rápidos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, este es el ejemplo
de la libertad que tenemos ahora para entrar en el santuario. Si este fuera el santuario, tenemos esa libertad. Hebreos 10, 19 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme. Mantente firme en tu peregrinación, hermano, en tu santidad, sin fluctuar. No que unos días sí, unos días no. Sin fluctuar. Esa es la exhortación que nos da. La profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar en esta profesión. Yo soy electricista. Esa no es mi profesión verdadera. Mi profesión es soy un hijo de Dios, soy cristiano. Andemos en ella sin fluctuar. Porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimulación al amor y a las buenas obras. No dejando, hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aquí es como un training center, aquí es como que un entrenamiento, donde Dios nos habla como iglesia, como cuerpo, y todos debemos estar en esa ola de santificación, por así decirlo. Sino exhortándonos, y cuánto más cuando ves que aquel día se acerca. Discúlpame. Le voy a leer una parábola del relojero. Esta parábola abrió mis ojos en muchas áreas y me abrió el entendimiento a lo que es la salvación en sí, pero lo vamos a aplicar en nuestra santificación. Si en ti hay algo radicalmente malo, algo que requiere un cambio radical, y tú no puedes lograr este cambio, y si solo Dios puede hacerlo, puede que Dios lo haga esta obra en ti sin tu ayuda, o la haga con tu consentimiento. Dios nunca salva al hombre sin su consentimiento. El hombre no es una máquina. Si tengo un reloj que no marca bien la hora, lo llevo al relojero, en cuyo caso el reloj no consiente ni puede consentir. El relojero lo desarma, encuentra la falta y la remedia, siendo el reloj completamente pasivo. Cualquier otra clase de máquina se repara de la misma manera, pero el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Amén. Y esta imagen queda en parte en el hombre aún después de la caída, en su poder de pensamiento y en el libre albedrío. Amén. Digo con gran reverencia que Dios respeta a las criaturas de su creación y en su conciencia de ello no trata a los seres humanos como si fueran máquinas. El Creador respeta la mente capaz de pensar, el corazón capaz de amar, la conciencia capaz de juzgar, la voluntad capaz de escoger. Por tanto, nos presenta la salvación como algo que se puede escoger y aceptar. No la puedes ganar o conseguir por tu esfuerzo, pero la puedes tomar por fe y nunca será tuya si no la tomas así, por fe. Amén. De igual manera, hermanos, en la santificación Dios va a trabajar en tu vida, pero si tú no quieres, no lo va a hacer. Y el Espíritu va a estar contristado dentro de ti. Y ese es un pecado muy grave. No permitamos que Dios esté contristado en tu corazón. ¿En qué lugar se ocupa? No somos máquinas. Se ocupa de tu consentimiento, de tu parte. Decir, Señor, obra en mi vida. Estoy dispuesto a pasar por lo que sea, pero ya no quiero ser ese hombre o esa mujer.
Padre Celestial, en esta mañana venimos ante tu presencia y leímos tu santidad, aprendemos de ti. Y hay mucho más que hablar. Podría estar aquí otra hora parado, Señor. Pero que eres santo, santo, santo. Yo podría decir, yo soy pecador, pecador, pecador. 3 veces fallido. Señor, te pido que en nuestros asientos, aquí donde estamos ahorita, de los que nos están viendo por las redes sociales, hagan ese compromiso contigo, Señor. Decir, Señor, yo quiero vivir en esta santificación que me la has dado. Me has dado el poder, me has dado la fuerza. Tengo todo acceso a la armadura para ejercer mi sacerdocio, vivir una vida sana. Dice mi suegro, si tú quieres, si Dios quiere, se puede. Se puede. Llévanos, Señor, a ese lugar. Estábamos cantando en la mañana, el lugar santo, en tu presencia, donde podemos habitar y decir, Señor, aquí no quiero salir, de aquí quiero andar. Una vez un hermano, un predicador, me mencionó a mí, compórtate como si siempre estuvieras desde el púlpito. Esa debe de ser tu vida, siempre como si todos estuvieran viéndote. Compórtate, habla de esa manera, sé de esa manera, como si siempre estuvieras desde el púlpito. Hay nubes de testigos viéndonos, Señor. Y por nuestro caminar hacemos a veces tropezar a otros cuando no andamos en tu santidad. Y causamos a las naciones y a otros decir, mira, el Dios de este cristiano no me interesa, porque no queremos habitar en esa santidad. Y a veces te das cuenta de esa persona que es maldita, esa persona te lleva al infierno, ese carácter, esas cosas que tú tienes, y causamos a otros a tropiezo. Y enfrentándonos en tu santidad, hay un quebrantamiento, hay un dolor, hay una desesperación de decir, Señor, ya no puedo. Lávame, límpiame como nieve. ¿Qué tan rojo es el carmesí en mí, Señor? Hazme blanco como la nieve. Todos nuestros oyentes, Señor, que se pongan a cuentas contigo y que su caminar de santificación sea notorio, que sea luz donde hay oscuridad y que sea no luz más brillante donde hay luz. Que se note, Señor. Hay unos que brillan más que otros. No todas las estrellas brillan igual. Ayúdanos a caminar en esta santificación. No somos máquinas. Te doy permiso, te damos permiso, Señor, que obras en nuestras vidas. Tienes acceso completo, que tu espíritu fluya libremente, que no esté encadenado ni imposibilitado por el pecado. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Caminemos esta semana, este mes, esforzándonos en esta santidad. No fue regaño, fue exhortación. Y si hay tristeza en tu corazón, hijo del Señor, Él desea perdonarte. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios nos bendiga. Igualmente, gracias.